Ingeniero, buenas tardes, compañeros. Nuestro tema a tratar es sobre el estimador de la varianza. Vamos a dar a conocer con mi grupo qué es. Vamos a comenzar primero con una introducción, en este caso que nos habla sobre que la estimación inferencial se llama estimación al conjunto de técnicas que permiten dar un valor aproximado de un parámetro de una población a partir de datos proporcionados por una muestra. También nos habla sobre la varianza, que es una medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos respecto a su media. Y también el estimador de una media se hace necesario utilizar un estimador de varianza conocido como al cuadrado. En este caso, también se le puede ser más utilizada la varianza muestral, que es S al cuadrado. Ahora bien, para dar una introducción también al estimador de varianza, vamos a dar a conocer una fórmula en la cual es más utilizada o es un estimador más natural, como se lo puede decir, en donde nos dice que la varianza muestral al cuadrado es igual al 1 dividido para el total de los datos, la sumatoria multiplicado para la sumatoria de todos los datos menos la media, todo eso elevado al cuadrado. Podemos comparar que cuando el carácter que se estudia sobre la población, en este caso sería abusiano, en realidad es el estimador máximo verosímil para la varianza. Sin embargo, se compruebe también que su falta de sexo lo hace más adecuado que se utilice como un estimador de la varianza. Al siguiente concepto, como le podemos llamar Gaussian varianza de la muestra. Siguiente. Bueno, nosotros somos el grupo número 4 y a continuación vamos a explicarles sobre la estimación de la varianza. Aquí podemos explicar que la estimación de la varianza se puede considerar una técnica que permite decidir si las medias de dos o más poblaciones son consideradas iguales. Por favor, continúa la diapositiva. Bueno, aquí debemos analizar la varianza que nos permite determinar las diferencias entre las medias muestrales, tanto así para saber los valores medios de la muestra de una variabilidad de muestreo. Se puede analizar la varianza mediante una hipótesis nula, la cual si resulta nula, los valores de la población son iguales. Por otro lado, si se rechaza la hipótesis nula, nos dará un igual de valores medios de un muestra con números o términos demasiado grandes. La siguiente, por favor. Para analizar la estimación de varianzas debemos considerar tres supuestos básicos, los cuales son: la muestra debe ser de tipo aleatorio independiente; 2, las muestras deben ser obtenidas a partir de poblaciones normales; y 3, las poblaciones deben tener varianzas iguales. A la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, para calcular una estimación de varianza debemos saber la forma más sencilla para la utilización de fórmulas. En este caso se utiliza el método de serie de Taylor, el cual consiste en una aproximación de función lineal, donde la varianza de la función se basa en la aproximación de Taylor, como se expresa en la fórmula. Siguiente, por favor. Ya. El siguiente paso es determinar los métodos o grupos aleatorios. Esta estimación de la varianza consiste en dar a conocer dos o más datos de la población, para lo cual las variaciones del método de grupos aleatorios deben consistir en dos puntos. Número uno, las muestras o grupos aleatorios deben ser mutuamente independientes. El número dos consiste en alguna independencia entre los otros grupos aleatorios, es decir, las muestras de un grupo serán diferentes de otras, lo cual los hace características entre ellas. Siguiente, por favor. Y tenemos el método de estimación intermediante de varianza, SX2.
Aquí pues las varianzas de la población son iguales, independientemente de las medias, y la estimación interna de la varianza no se altera, por lo que se considera nula, como se expresa en la gráfica. Las, la estimación interna de la varianza sirve para, conten- para contemplar el respecto de la estimación interna de la varianza, es decir, el resultado adquirido. A continuación se les explicará mejor en un ejemplo. Gracias. Ya. En nuestro ejercicio nos dice que un estudio de los efectos de la cocaína sobre los bebés durante el embarazo se obtuvieron los siguientes datos muestrales de pesos al nacer. Con una muestra de 90 personas, una media de 2.700 y una desviación estándar de 645. Al 95% de confianza de la desviación estándar de todos los pesos al nacer de hijos de madres que consumieron cocaína durante el embarazo. Difieren de la desviación estándar de 500 a 536 gramos de los pesos al nacer de hijos de las madres que no consumieron cocaína durante el embarazo. Es decir, para proceder con este ejercicio, vamos a calcular el intervalo de confianza para la desviación estándar de la población. Ok, para comparar si la desviación estándar es de los 536 gramos de madres que no consumieron cocaína, comparándolo así con los 2.700 gramos a las que sí. Bueno, para calcular el ejercicio tenemos primero que sacar los datos, que ya les dije que es nuestra muestra, que son nuestras 90 personas, la desviación estándar, que son 645 gramos, y para esto debemos determinar los valores críticos, que son los grados de libertad, que un grado de libertad es igual a n-1. Entonces, nos dice que son 90 personas. Entonces, de las 90 personas, como en nuestra tabla de valores, en la tabla de G cuadrado, no tenemos valores de 89. Entonces, prácticamente le redondearíamos a 90, como muestra en la tabla. Entonces, para el intervalo de confianza, primero determinamos los valores críticos, como les estaba explicando, que el grado de libertad es igual a 90 y que nuestro grado de libertad es 90 y nuestra alfa es 0,05. ¿Por qué decimos que nuestra alfa es 0,05? Porque en el ejercicio, en nuestro enunciado, nos explicaba que tenía un 95% de confianza de desviación estándar de los pesos. Entonces, determinamos los valores críticos y obtenemos esta tabla. Tenemos el valor de nuestra G cuadrado 1, que es de la izquierda, y nuestro valor G cuadrado 2, que es de la derecha. Entonces, como nos dice que los valores de G cuadrado tienen un nivel de confianza del 95%, que equivale a los 0,05, y nuestro nivel de significancia entonces se dividiría en dos colas, que es alfa, que es nuestra alfa dividido en 2. Entonces, el valor dividido en 2. Entonces, para calcular el valor de alfa, lo dividiremos para la izquierda con 0,25 y para la derecha con 0,025.
Correcto. Entonces, para calcular el valor, como les estaba explicando, tomábamos en nuestra tabla el valor de 90 y con el valor de confianza que teníamos en la división de los dos, que era nuestras alfas medias. Entonces nos sale 118.136. Entonces, para el cálculo del intervalo de confianza, el valor izquierdo de x2 se halla con los grados de libertad 90 y con el complemento de 0,25 con el valor del alfa. Entonces, en este caso no podemos calcular el valor para el valor de la derecha, el valor izquierdo del y cuadrado. Entonces, debemos hacer que esta área de la cola sea a la derecha. Por eso tomamos los valores hacia acá, y no hacia la izquierda, porque igual, o sea, estamos buscando el valor de la izquierda. Entonces, para esto, tomamos los valores del alfa medios de la izquierda y le restamos 1. Sería 1 menos alfa medios. Entonces, esto nos daría igual a los 0,975, que vendría a ser, en vez de los 0,25, le pondríamos esto. O sea, estaríamos restando esto. Entonces, para buscar estos valores, nos vamos a la tabla y encontramos los grados de libertad, que son de 90, y de nuestra alfa, que era 0,975, y esto vendría a ser igual a 65.647. Para el cálculo del intervalo de confianza, entonces, tenemos los datos, que es nuestra muestra, tenemos nuestra desviación estándar, tenemos nuestra x cuadrada de la izquierda y nuestra x cuadrada de la derecha. Nuestro pi cuadrado de la derecha, pi cuadrado. Entonces, para la realización de este ejercicio, tenemos la siguiente fórmula. De n-1 multiplicado por la desviación estándar al cuadrado, dividido para j cuadrado del lado derecho, menor que la desviación estándar al cuadrado de n-1 sobre la desviación estándar. Luego esto sobre nuestro j cuadrado de la izquierda. Para este caso, tomamos el lado contrario, es decir, ponemos primero el lado derecho a nuestro lado izquierdo y nuestro lado izquierdo al lado derecho. Entonces reemplazamos nuestros datos que tenemos aquí y después de reemplazar, ¿por qué le tomamos la raíz? Ya, le ponemos la raíz porque para sacar la desviación estándar necesitamos convertirle en raíz, como ya habíamos visto en anteriores fórmulas, porque el resultado de este intervalo nos da una varianza. Entonces no queremos una varianza, sino una desviación estándar. Por lo tanto, le elevamos a la raíz. Y luego de esto obtenemos desviaciones superiores estándares de límite inferior y límite superior del intervalo de confianza. Entonces nos dice que 559.84 gramos menor que nuestra desviación estándar, menor que
es menor que los 751.01 gramos. Entonces, como resultado, tenemos que la desviación estándar de los pesos de las bebés, de las madres no adictivas a la cocaína, es de un 536 gramos, y esto no estaría dentro de nuestro intervalo, ya que esta fue la respuesta que nos produjo. Entonces, por lo tanto, es cierto que se debe hacer una diferencia, es cierto que debe haber una diferencia significativa de bebés y madres que consumieron cocaína durante el embarazo. Hay una gran significancia de aquellas madres que lo hicieron y de las que no. Gracias. Yo voy a hablar sobre la estimación de intervalos de confianza de varianzas. Un intervalo de confianza es una técnica de estimación utilizada en inferencia estadística que permite acotar un par o varios pares de valores dentro de los cuales se encontrará la estimación puntual buscada con una determinada probabilidad. Un intervalo de confianza nos va a permitir calcular dos valores alrededor de una media muestral, uno superior y otro inferior. Estos valores van a acotar un rango dentro del cual, con una determinada probabilidad, se va a localizar el parámetro poblacional. ¿Puedes cambiar, por favor? Un intervalo de confianza es un rango de valores derivado de los estadísticos de la muestra, que posiblemente incluye el valor de un parámetro de población desconocido, debido a su naturaleza aleatoria. Es poco probable que dos muestras de una población en particular produzcan intervalos de confianza idénticos. Sin embargo, si usted repitiera muchas veces su muestra, un determinado porcentaje de los intervalos de confianza resultantes incluiría el parámetro de población desconocida. En este caso, la línea negra horizontal representa el valor fijo de la media desconocida de la población. Los intervalos de confianza azules verticales que sobreponen a la línea horizontal contiene el valor de la media de la población. El intervalo de confianza rojo, que está completamente por debajo de la línea horizontal, no lo contiene. Un intervalo de confianza de 95% indica que 19 de 20 muestras de la misma población producirán intervalos de confianza que contendrán el parámetro de población. Estimación de este valor individual estima un parámetro de población Bueno, tenemos la estimación de puntos. Este valor individual estima un parámetro de población usando los datos de la muestra. Y tenemos el margen de error. Cuando usted utiliza estadísticos para estimar un valor, es importante recordar que, sin importar lo bien que esté diseñado su estudio, su estimación está sujeta al error de la muestra aleatoria. El margen de error cuantifica el error e identifica la precisión de la estimación.
La siguiente, por favor. Ya, tenemos el intervalo de confianza para la varianza de una población con distribución normal con media y varianza S cuadrado. Se obtiene una muestra aleatoria del tamaño de n. Para obtener el intervalo de confianza para la varianza S cuadrado se tiene la siguiente expresión: n S cuadrado sobre x cuadrado 1 menos infinito sobre 2 es igual a x, que es igual a n S cuadrado sobre x cuadrado infinito sobre 2. Ya, el ejemplo. La varianza de la resistencia a la ruptura de 30 cables probados fue de 32.000. Halle un intervalo de confianza del 90% para la varianza de la resistencia de todos los cables de esta marca. Ya, se utiliza la expresión de 2.6, los valores de z más infinito sobre 2 y z1 menos infinito sobre 2 pertenece a una distribución chi cuadrado con 29 grados de libertad. Como pueden observarse en la figura número 1, el área que hay por debajo de x cuadrado infinito menos 2 es 0,05, que es el nivel de significancia. El valor es de 17.71 y el área que hay por debajo de x cuadrado 1 menos infinito sobre 2 es de 0,95, que ese es el nivel de significancia. Por lo tanto, el valor de g cuadrado es de 42.56. Ya, aquí reemplazamos los datos, que es 30 por 32.000 sobre 42,56 y tenemos 30 por 32.000 sobre 17,71, que es el valor que nos da de 22.556,39, menor al otro valor de 54.206,66. Gracias.